Hola, soy Sofía. El día en que leyeron el testamento de mi abuela, la única madre que conocí, mi primo me gritó en la cara que yo no era familia de verdad. Y por un momento le creí. Fue la humillación más profunda de mi vida. Sentir que el amor que había recibido por años no significaba nada, que mi existencia en esa casa había sido una simple obra de caridad que por fin llegaba a su fin. En ese instante, me sentí completamente huérfana, no solo de mis padres, sino del único hogar que había conocido, de la única mujer que me había hecho sentir que pertenecía a algún lugar. El silencio en esa oficina de abogados fue más ensordecedor que cualquier grito, porque confirmó lo que mi tía y mis primos me habían hecho sentir durante toda mi vida, que yo era una extraña, una pieza que no encajaba, un recordatorio constante de una tragedia que ellos preferían olvidar. ¿Alguna vez te han hecho sentir así? Como si tu valor dependiera de la aprobación de otros. Como si no tuvieras derecho a nada simplemente por no ser sangre de su sangre. Antes de contarte lo que mi primo Mateo me gritó en esa oficina, y cómo la sonrisa de satisfacción de mi tía se borró de su rostro para siempre, déjame un comentario diciéndome desde dónde me estás viendo y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte lo que sucedió cuando el abogado sacó un sobre rojo sellado que nadie esperaba. Fue en ese momento que la definición de familia de verdad cambió para todos. Y la justicia, esa que a veces tarda pero llega, se manifestó de la forma más inesperada y contundente, dejando a todos sin palabras y demostrando que los lazos del corazón son mucho más fuertes que los de la sangre. Desde que mis padres murieron en aquel accidente de auto, cuando yo tenía apenas 5 años, la casa de mi abuela Elena en Houston fue mi único refugio, pero ese refugio venía con sombras, las de mi tía Isabela y mis primos Mateo y Carlos. Para mi abuela yo era su lucerito, la continuación de su hija perdida, pero para ellos yo era una carga, la sobrina huérfana que ocupaba un cuarto y un lugar en la mesa que, según ellos, no me correspondía. Crecí escuchando susurros en los pasillos, frases maliciosas dichas en voz baja cuando creían que no los oía. En Navidad, mis regalos eran simbólicamente más pequeños, un recordatorio sutil pero cruel de mi estatus. Cualquier conversación sobre asuntos familiares, como el futuro del rancho de miles de acres que la abuela tenía en las afueras de la ciudad, un lugar valuado en millones de dólares, terminaba abruptamente en cuanto yo entraba en la habitación. Mateo, el mayor, ya se veía a sí mismo como el dueño de todo. Con su arrogancia característica, a menudo hablaba de sus planes para el rancho, de cómo lo modernizaría, de las fiestas que daría. Nunca me incluía en esos planes. Para él yo era invisible, una nota al pie de página en la historia de la familia. Carlos el menor simplemente lo seguía, riéndose de sus bromas crueles y asintiendo a todo lo que decía. Mi tía Isabela orquestaba todo desde las sombras, con una sonrisa dulce que no llegaba a sus ojos fríos. Me trataba con una amabilidad forzada frente a la abuela, pero en su ausencia su mirada me desnudaba. Me recordaba que yo estaba allí por lástima, no por derecho. Sofía, querida, ¿podrías ayudar en la cocina? Al fin y al cabo, es lo menos que puedes hacer para agradecer todo lo que hacemos por ti, decía con frecuencia, convirtiendo cada favor en una deuda impagable. Una tarde, unos años antes de que todo esto sucediera, mientras ayudaba a mi abuela a organizar un viejo baúl en el ático, encontré una pequeña caja de madera. Dentro, sobre un terciopelo desgastado, había una llave. No era una llave común, era de bronce, con un diseño ornamental intrincado casi como de un cuento de hadas. La abuela la tomó con manos temblorosas y me la puso en la palma de mi mano, cerrando mis dedos sobre ella. El amor se demuestra con hechos, no con palabras, mi amor. Recuérdalo siempre, me dijo mirándome con una intensidad que nunca olvidaré. Cuando te sientas sola o perdida, recuerda que hay puertas que solo el verdadero afecto puede abrir. Guarda esta llave, es más importante de lo que parece. En ese momento no entendí el alcance de sus palabras, pero sentí el peso de esa promesa en mi mano. Esa llave se convirtió en mi amuleto secreto, un ancla en medio de la tormenta emocional que era mi vida diaria. Ese recuerdo se sentía como un sueño lejano durante la semana que siguió al funeral de la abuela. La casa
que siempre había olido a galletas recién horneadas y a las rosas de su jardín, ahora olía a encierro y a una tensión palpable. El silencio de mi abuela había dejado un vacío que mi tía y mis primos se apresuraron a llenar con su presencia opresiva. Isabela ya estaba midiendo las cortinas del salón principal, hablando por teléfono sobre redecorar. Mateo y Carlos caminaban por la casa como si ya fuera suya, discutiendo en voz alta sobre qué harían con el dinero y las propiedades. Yo me refugiaba en mi cuarto, aferrándome a la vieja llave de bronce, sintiendo su frío metal contra mi piel. Era lo único que me quedaba de ella, el único testimonio tangible de su amor incondicional en un ambiente que se volvía cada día más hostil y asfixiante. La llamada del abogado llegó un martes por la mañana. Su voz, formal y distante, nos convocaba a su oficina en el centro de Houston para la lectura del testamento el viernes siguiente. En el momento en que mi tía colgó el teléfono, una sonrisa de triunfo se dibujó en su rostro. Miró a Mateo, y ambos compartieron una mirada cómplice que me heló la sangre. No dijeron nada, pero no hacía falta. Su lenguaje corporal lo decía todo. El final del juego había llegado, y ellos ya se sabían ganadores. Yo, por supuesto, también fui convocada. Era una formalidad. Un último acto en la obra de teatro familiar donde yo jugaba el papel de la sobrina agradecida que no esperaba nada. Sabía que debía ir, no por expectativa, sino por respeto a la memoria de mi abuela, aunque cada fibra de mi ser me gritara que corriera y no mirara atrás. Durante los días previos a la lectura, la humillación se intensificó. Ya no se molestaban en susurrar. Mateo me dijo una noche, mientras cenábamos, que esperaba que yo fuera inteligente y no hiciera una escena cuando se revelara lo obvio. «¿Qué es lo obvio, Mateo?», le pregunté con la voz apenas audible. Él soltó una carcajada. «Vamos, Sofía, sabes que la abuela nos quería, pero la familia es la familia. La sangre llama a la sangre. Tú siempre fuiste diferente, un caso especial». Mi tía Isabela asintió lentamente, sin apartar la vista de su plato. «Tu primo tiene razón. Elena tenía un gran corazón, pero era una mujer tradicional. Sabía dónde estaba el lugar de cada uno. Cada palabra era un golpe, un clavo más en el ataúd de mi sentido de pertenencia. Estaban preparando el terreno para mi expulsión definitiva, y querían que yo misma aceptara mi destino. El viernes por la mañana me vestí con un sencillo vestido negro, el mismo que usé en el funeral. Me sentía como si fuera un segundo entierro, el de mis esperanzas. Mientras bajaba las escaleras, los vi a los tres esperándome en la entrada, vestidos con sus mejores ropas, como si fueran a una celebración. Isabela llevaba un collar de perlas que había sido de la abuela, uno que yo siempre había admirado. Mateo se ajustaba el nudo de una corbata de seda, y Carlos revisaba su reflejo en el espejo del pasillo. Al verme, la sonrisa de Mateo se ensanchó. «¿Lista para el gran día, primita?», dijo con un tono burlón que me revolvió el estómago. No respondí. Apreté la vieja llave de bronce que guardaba en el bolsillo de mi vestido y caminé hacia la puerta. El viaje en auto hacia el centro de la ciudad fue el más largo y silencioso de mi vida, cada minuto cargado de una tensión insoportable que anunciaba la tormenta que estaba a punto de desatarse. La oficina del abogado, ubicada en uno de esos rascacielos de cristal y acero que dominan el centro de Houston, era tan fría e impersonal como me la había imaginado. El aire acondicionado soplaba un frío artificial que se metía en los huesos, un contraste brutal con el calor húmedo que habíamos dejado atrás. Nos sentamos en un silencio tenso en la sala de espera, sobre unos sofás de cuero negro tan rígidos que parecían un castigo. Isabela hojeaba una revista de finanzas con una calma fingida, mientras Mateo no paraba de revisar su reloj de oro como si tuviera asuntos más importantes que atender. Carlos, por su parte, solo miraba su teléfono, sonriendo de vez en cuando a algún mensaje. Yo me sentía diminuta en ese sillón, como si el espacio mismo quisiera expulsarme. Cada segundo que pasaba era una tortura. La anticipación de la humillación final me apretaba el pecho y me dificultaba la respiración. Finalmente, un hombre de unos 60 años, alto y con el cabello plateado perfectamente peinado, salió a recibirnos. Era el señor Thompson, el abogado de mi abuela durante más de 30 años. Su rostro era una máscara de profesionalismo,
Sus ojos no revelaban absolutamente nada. Isabela, Mateo, Carlos, dijo, asintiendo a cada uno con una formalidad cortés. Luego sus ojos se posaron en mí. Y Sofía, por favor, pasen a la sala de juntas. Mi tía y mis primos se levantaron con una confianza que me pareció obscena. Isabela incluso le dio un apretón de manos al abogado, sonriendo como si fueran viejos amigos, a punto de cerrar un negocio favorable. Mateo le dio una palmada en el hombro, un gesto de familiaridad prepotente. Yo simplemente asentí, incapaz de pronunciar palabra. Me sentía como una acusada a punto de escuchar su sentencia, y ellos eran el jurado que ya había decidido mi culpabilidad. La sala de juntas era aún más intimidante. Una larga mesa de caoba pulida reflejaba las luces del techo como un espejo oscuro. En un extremo, un enorme ventanal ofrecía una vista panorámica de la ciudad, un mundo de poder y dinero del que yo no formaba parte. Sin dudarlo, Isabela tomó asiento en la cabecera con Mateo a su derecha y Carlos a su izquierda. Era una declaración de poder, una forma de dejar claro quién estaba al mando. Me dejaron el único asiento disponible, al otro extremo de la mesa, lo más lejos posible de ellos y del abogado, que se sentó en el centro. La distancia física era un reflejo perfecto de la distancia emocional que siempre nos había separado. Desde mi posición, ellos parecían un tribunal, una unidad sólida e impenetrable. El señor Thompson colocó un portafolio de cuero sobre la mesa y sacó una carpeta gruesa. El sonido del papel rompió el silencio y me hizo dar un respingo. El abogado carraspeó y se ajustó las gafas. Estamos aquí para dar lectura al último testamento y voluntad de la señora Elena Rivera, comenzó, con una voz monótona que llenaba la habitación. He sido su abogado y amigo durante muchos años, y mi deber es asegurar que sus deseos se cumplan al pie de la letra. Mientras hablaba, Mateo se inclinó hacia adelante y con un movimiento que pretendía ser casual, empujó una pequeña pila de folletos legales frente a mí, bloqueando parcialmente mi visión de la carpeta principal. Fue un gesto pequeño, casi imperceptible para los demás, pero para mí fue un grito. Era su manera de decirme, esto no te concierne. No necesitas ver, no eres parte de esto. Sentí una oleada de ira impotente, pero la tragué. Apreté mis manos en mi regazo, sintiendo el contorno duro y familiar de la vieja llave de bronce en mi bolsillo. Su frío metal era un ancla en medio de mi tormenta interior. Me concentré en la llave, en el recuerdo de las manos de mi abuela cerrando las mías sobre ella. El amor se demuestra con hechos, no con palabras, me había dicho. En ese momento, esas palabras eran mi único salvavidas. Mientras el señor Thompson explicaba los procedimientos legales, mi mente se escapó de esa sala fría. Recordé las tardes en el jardín con la abuela, el olor de la tierra mojada, el sonido de su risa. Recordé cómo me enseñó a hornear galletas, manchándonos las manos de harina y riendo a carcajadas. ¿Cómo podía la mujer de esos recuerdos haberme abandonado de esta manera? ¿Cómo podía dejarme a merced de ellos? Me negaba a creerlo. Tenía que haber algo más, una explicación que no estaba viendo. La llave en mi bolsillo se sentía más pesada que nunca, como si contuviera el peso de todas esas preguntas sin respuesta y la promesa silenciosa de mi abuela. La voz del abogado me trajo de vuelta al presente. Comenzaré con las disposiciones menores, anunció. Mencionó algunas donaciones a organizaciones benéficas que la abuela apoyaba, una pequeña suma de dinero para la jardinera que había cuidado de sus rosas durante años y algunas joyas para viejas amigas. Con cada nombre que no era el mío, sentía como la esperanza, esa pequeña y terca llama que me había mantenido en pie, se iba apagando. Miré a mi tía. Una sonrisa casi imperceptible jugaba en sus labios. Mateo tamborileaba los dedos sobre la mesa, impaciente por llegar a la parte importante. Sabían que esto era solo el preludio. Estaban saboreando el momento, disfrutando de mi angustia silenciosa. Para ellos, esto no era solo una cuestión de dinero. Era la validación final de su creencia de que yo nunca había pertenecido a su círculo. Ahora, en lo que respecta a los bienes principales, continuó el señor Thompson, pasando a la siguiente página. El aire en la habitación se volvió más denso. Pude sentir la tensión en los hombros de mi tía, la forma en que se inclinó hacia adelante, ansiosa. La propiedad ubicada en River Oaks,
La residencia principal de la señora Rivera, con todo su contenido, se lega a su única hija, mi hermana Isabela Vargas. Un suspiro audible de alivio y triunfo escapó de los labios de mi tía. Cerró los ojos por un instante, como si estuviera dando una oración de gracias. Mateo le dio una palmada en el brazo, sonriendo ampliamente. La casa, mi hogar, el único lugar en el mundo donde me había sentido segura, el refugio que mi abuela había construido para mí, ahora le pertenecía a la mujer que había hecho de mi vida un infierno silencioso. Sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. Mi mente se llenó de imágenes, yo de niña corriendo por los pasillos, el rincón junto a la chimenea donde la abuela me leía cuentos, la ventana de mi cuarto desde donde veía las estrellas. Todos esos recuerdos ahora estaban en sus manos, listos para ser borrados, redecorados, eliminados. Isabela ya debía estar planeando cómo cambiaría las cortinas, qué muebles tiraría, cómo eliminaría cualquier rastro de mí, y quizás incluso de la propia abuela, para convertirla en su casa. La injusticia era tan abrumadora que me dejó sin aire. No era solo un edificio de ladrillos y madera, era el santuario de mi infancia, el último bastión del amor de mi abuela, y ahora me lo habían arrebatado. Observé a mi tía, que ahora miraba al abogado con ojos brillantes de codicia, esperando el resto de su premio. El señor Thompson continuó su voz imperturbable, como si no fuera consciente del drama que se desarrollaba frente a él. Los activos líquidos, incluyendo todas las cuentas bancarias, acciones y bonos, se dividirán en partes iguales entre sus dos nietos, Mateo Vargas y Carlos Vargas. Mateo soltó una risa ahogada, una mezcla de alivio y pura arrogancia. Se recostó en su silla, cruzando los brazos sobre el pecho con aire de dueño del mundo. Carlos sonrió, una versión más débil y menos segura de la sonrisa de su hermano. Habían ganado. Tenían el dinero, tenían la casa, tenían todo. Y yo no tenía nada, ni siquiera una mención, ni una palabra de afecto, ni un pequeño recuerdo simbólico. Era como si mi abuela me hubiera borrado de su vida, como si los 25 años que pasé a su lado no hubieran significado absolutamente nada. El silencio que siguió fue el más doloroso que he experimentado. El abogado hizo una pausa, revisando sus papeles. Mis primos y mi tía intercambiaron miradas de celebración silenciosa. En ese momento, la humillación fue total y absoluta. No solo me habían despojado de un hogar y de cualquier seguridad financiera, sino que me habían robado mi historia, mi identidad. El testamento era la prueba oficial, legal, de que yo era una extraña, una nota al pie de página que finalmente había sido borrada. Sentí la mirada de Mateo sobre mí, cargada de desprecio y triunfo. Estaba esperando que me derrumbara, que llorara, que suplicara. Quería ver mi dolor para que su victoria fuera completa. Pero yo me quedé quieta, con la mirada fija en un punto de la pared, mientras mi mundo se desmoronaba a mi alrededor. Fue entonces cuando Mateo, incapaz de contenerse más, se inclinó sobre la mesa, con el rostro enrojecido por la euforia y la malicia. Su voz, alta y resonante en el silencio de la oficina, fue como una bofetada. ¿Lo ves?, me espetó casi gritando, con una sonrisa cruel que desfiguraba su rostro. El testamento es solo para la familia de verdad. La abuela sabía que no tenías derecho a nada. Cada palabra fue un puñal. Mi tía Isabela sonrió, una sonrisa de pura satisfacción, asintiendo lentamente en aprobación. En ese instante, el dolor se transformó en algo más, algo frío y duro que se asentó en mi pecho. Fue la humillación más profunda de mi vida, pero también fue el momento en que algo dentro de mí se rompió y al mismo tiempo comenzó a soldarse de una manera nueva y más fuerte. Por un momento les creí, pero solo por un momento. Las palabras de Mateo quedaron flotando en el aire, venenosas y definitivas. El eco de su crueldad resonó en el silencio de la oficina, un silencio que ahora se sentía pesado, cómplice. Mi tía Isabela no hizo nada para reprenderlo. Al contrario, una pequeña sonrisa de satisfacción se dibujó en sus labios, una validación silenciosa a la humillación que acababa de sufrir. Carlos, como siempre, se limitó a mirar a su hermano con admiración, asintiendo levemente como si Mateo acabara de ganar un debate importante. En ese momento, sentí las miradas de los tres sobre mí esperando mi reacción.
Esperaban lágrimas, un arrebato, una súplica. Querían verme rota, confirmar que su poder sobre mí era absoluto. Apreté con más fuerza la llave de bronce en mi bolsillo, su contorno afilado clavándose en mi palma, un dolor físico que me anclaba a la realidad y me impedía desmoronarme frente a ellos. Me mantuve en silencio, con la vista fija en la pulida superficie de la mesa de caoba. Mi reflejo era una versión borrosa y distorsionada de mí misma, una extraña con el rostro pálido y los ojos vacíos. Pero por dentro, una extraña calma comenzó a extenderse. No era resignación, sino una especie de claridad helada. El amor de mi abuela no podía reducirse a un documento legal redactado en un lenguaje frío y distante. Su amor habían sido las miles de tazas de chocolate caliente en las noches de invierno, las historias que me contaba hasta que me quedaba dormida, la forma en que me abrazaba cuando tenía una pesadilla. Esos momentos eran la verdadera herencia, el verdadero testamento de su afecto. Y mientras mi familia celebraba su victoria material, yo me aferré a ese tesoro intangible, el único que realmente importaba y el único que ellos nunca podrían arrebatarme. Isabela, viendo que no iba a darles el espectáculo que esperaban, se aclaró la garganta y se dirigió al abogado con un tono que pretendía ser de formalidad, pero que rebosaba de impaciencia. «Bueno, señor Thompson, creo que eso concluye nuestros asuntos aquí», dijo, mientras comenzaba a recoger su bolso de diseñador de la silla contigua. «Tenemos mucho que organizar. La casa necesita una renovación urgente, y mis hijos tienen planes para sus inversiones». Mateo sonrió con arrogancia, recostándose en su silla como un rey en su trono. «Sí, hay que empezar a mover las cosas. El futuro no espera». Estaban tan seguros de su triunfo, tan ansiosos por empezar a disfrutar del botín, que ya me habían descartado por completo. Para ellos, la reunión había terminado en el momento en que mi nombre no fue pronunciado. Pero el señor Thompson no se movió. No cerró la carpeta ni se levantó de su asiento. Permaneció inmóvil, observándolos por encima de sus gafas con una expresión que yo no podía descifrar. No era de compasión hacia mí, ni de felicitación hacia ellos. Era una neutralidad profesional, pero había algo más, una quietud que parecía contener un peso inesperado. El silencio se alargó un segundo más de lo normal, lo suficiente para que la sonrisa de mi tía flaqueara un poco. Ella lo miró frunciendo ligeramente el ceño. «¿Sucede algo, señor Thompson? ¿Hay algún otro formulario que debamos firmar?» Su voz había perdido un ápice de su confianza, reemplazada por una nota de irritación. La atmósfera en la habitación comenzó a cambiar sutilmente, como el aire antes de una tormenta. Fue entonces cuando ocurrió el primer quiebre en su celebración. El abogado levantó una mano, un gesto simple pero que detuvo en seco el movimiento de Isabela. «Un momento, por favor», dijo, su voz tranquila pero firme, cortando el aire como un cuchillo. «Aún no hemos terminado». La frase cayó en la sala con la fuerza de una piedra en un estanque en calma. La sonrisa de Mateo se desvaneció al instante, reemplazada por una expresión de confusión. Carlos dejó de mirar su teléfono y levantó la vista, desconcertado. Mi tía Isabela se quedó con el bolso a medio levantar, su rostro una máscara de incredulidad y creciente alarma. Pude sentir cómo la energía de la habitación cambiaba por completo. La certeza se había evaporado, dejando en su lugar una tensión palpable y llena de preguntas. Por primera vez desde que había entrado en esa oficina, sentí una diminuta chispa de algo que no era dolor, ni humillación. No era esperanza, era demasiado pronto para eso, pero era una intensa y repentina curiosidad. ¿Qué más podía haber? Otra donación a la caridad que se había olvidado de mencionar. Alguna instrucción menor sobre los bienes personales. Observé al señor Thompson, quien mantenía su mirada fija en mi tía. Elena era una mujer muy meticulosa, continuó hablando lentamente, como si eligiera cada palabra con sumo cuidado. Le gustaba dejar todo perfectamente claro para evitar malentendidos. La forma en que pronunció la palabra malentendidos, mientras miraba directamente a Isabela y Mateo, fue deliberada, cargada de un significado que ellos captaron de inmediato. La arrogancia de Mateo volvió a hacer acto de presencia, aunque esta vez teñida de nerviosismo. ¿Malentendidos? Creo que todo ha quedado bastante claro.
espetó tratando de recuperar el control. La casa para mi madre, el dinero para mi hermano y para mí. Fin de la historia. Pero su voz ya no tenía la misma seguridad resonante de antes. Había un temblor casi imperceptible en ella. Mi tía Isabela, por su parte, no dijo nada. Se sentó de nuevo muy despacio, con los ojos clavados en el abogado. Su instinto, mucho más agudo que el de sus hijos, le decía que algo estaba a punto de suceder, algo que no estaba en su guión. El triunfalismo se había transformado en una cautela recelosa. La sala de juntas, que momentos antes era su escenario de victoria, ahora se sentía como una trampa. Ignorando por completo el comentario de Mateo, el señor Thompson se inclinó y abrió de nuevo su portafolio de cuero. Mis ojos siguieron sus manos. Con un movimiento deliberado sacó un sobre. No era un sobre de manila común y corriente, como el que contenía el testamento principal. Era de un color rojo intenso, casi carmesí, y estaba sellado con un lacre de cera que llevaba el monograma de mi abuela, una elegante E. Lo colocó en el centro de la mesa de caoba, justo entre ellos y yo. El sobre parecía irradiar una energía propia, un objeto de otro tiempo en medio de la fría modernidad de la oficina. Era un símbolo, una declaración, y en ese instante supe que lo que fuera que contuviera ese sobre cambiaría todo. La reacción de mi familia fue un estudio de pánico contenido. Los ojos de Isabela se abrieron como platos, fijos en el sobre rojo, como si fuera una serpiente a punto de atacar. Pude ver una vena latiendo en su sien. Mateo se inclinó hacia adelante, entrecerrando los ojos. Su rostro una mezcla de desdén y una ansiedad mal disimulada. ¿Y eso qué es? ¿Una tarjeta de Navidad tardía? Oh, dijo con sarcasmo, pero su intento de broma sonó hueco y forzado. Carlos simplemente tragó saliva, mirando del sobre a su madre, esperando una señal sobre cómo debía reaccionar. El objeto en la mesa había destrozado su unidad, sembrando la semilla de la duda y el miedo en el corazón de su victoria. Ya no eran un frente unido. Eran tres individuos asustados por lo desconocido. Yo, en cambio, no pude apartar la vista del sello de cera. La E de Elena. Era el mismo monograma que usaba en su papelería personal, en las tarjetas que me escribía para mis cumpleaños, en las notas que me dejaba en la almohada cuando viajaba. De repente, la llave de bronce en mi bolsillo pareció calentarse. La llave y el sobre, dos objetos secretos, dos promesas silenciosas de la mujer que me había criado. Mi abuela no me había abandonado. Simplemente había elegido una forma diferente de hablar, una forma que trascendía las palabras frías de un testamento ordinario. El abogado carraspeó, atrayendo la atención de todos. La señora Rivera dejó instrucciones muy específicas, dijo posando su mano sobre el sobre rojo. Esto, damas y caballeros, es un anexo a su testamento. Su última y verdadera voluntad. Las palabras del señor Thompson, su última y verdadera voluntad, cayeron sobre la mesa como sentencias de muerte para la celebración de mi tía. Isabela fue la primera en reaccionar. Su rostro, que segundos antes brillaba con el triunfo, se contrajo en una mueca de incredulidad y furia contenida. ¿Un anexo? Siseó su voz un susurro afilado. Eso es absurdo. El testamento es claro. Mi madre nunca mencionó nada sobre un sobre rojo. Esto debe ser un error, o peor, una falsificación. Mateo se hizo eco de su indignación, golpeando la mesa con la palma de la mano. Exacto. ¿Qué clase de truco es este? Ya oímos la voluntad. No vamos a aceptar ningún papelucho de última hora que contradiga lo que es nuestro por derecho. Su arrogancia se había transformado en una agresividad defensiva, la de un animal acorralado que teme perder su presa. Mientras ellos protestaban, una calma sobrenatural se apoderó de mí. El caos de mis emociones se había asentado, dejando una claridad cristalina en su lugar. Las palabras del abogado resonaban en mi cabeza, verdadera voluntad. Miré el sobre rojo, vibrante y desafiante, sobre la oscura madera de la mesa, y luego sentí el contorno familiar de la llave en mi bolsillo. El amor se demuestra con hechos, no con palabras. De repente todo encajó. Mi abuela no me había abandonado. Ella había visto la codicia en los ojos de su propia hija, la crueldad en sus nietos. El primer testamento no era un acto de olvido. Era una trampa. Era el escenario que ella había preparado para exponerlos,
para que revelaran su verdadera naturaleza antes de que la verdad saliera a la luz. Y yo, con mi silencio y mi dolor, había cumplido mi parte del plan sin siquiera saberlo. El señor Thompson, impávido ante el arrebato de mi tía y mi primo, tomó un pequeño abrecartas de su escritorio. Con un movimiento preciso y deliberado, deslizó la hoja de metal bajo el sello de cera. El sonido del lacre al romperse fue un pequeño crujido casi inaudible, pero en el silencio cargado de la habitación sonó como un disparo. Rompió el hechizo de su victoria. Partió en dos su realidad cuidadosamente construida. Vi cómo los ojos de Isabela seguían cada movimiento de las manos del abogado, su mandíbula apretada con tanta fuerza que pensé que sus dientes se romperían. Mateo se había puesto de pie a medias, inclinado sobre la mesa, como si quisiera arrebatarle el sobre de las manos. Claire estaba tan tenso que parecía a punto de estallar. Cada segundo se estiraba hasta convertirse en una eternidad. «Le exijo que se detenga», gritó Isabela, su voz finalmente rompiéndose, perdiendo el control. «Ese documento no tiene ninguna validez legal. El testamento ya ha sido ejecutado verbalmente. Usted es el abogado de nuestra familia. Se supone que debe protegernos». Su intento de apelar a una lealtad familiar que ella misma nunca había practicado era patético. Estaba desesperada, intentando cualquier argumento para detener lo inevitable. Intentaba usar las reglas del mundo que ella entendía, el de las apariencias y las influencias, para frenar una verdad que venía de un lugar mucho más profundo, el corazón de su propia madre. Su pánico era tan evidente que por un momento sentí una punzada de algo parecido a la lástima, pero desapareció tan rápido como llegó, reemplazada por la anticipación de la justicia. El señor Thompson ni siquiera levantó la vista del sobre. Con una calma que los enfurecía aún más, terminó de abrirlo y extrajo varias hojas de papel dobladas, escritas con la inconfundible caligrafía elegante y ligeramente inclinada de mi abuela. Solo entonces levantó la cabeza y miró a mi tía directamente a los ojos. «Señora Vargas», dijo con una voz fría y profesional que no admitía discusión, «permítame corregirla. Yo era el abogado de la señora Elena Rivera. Mi única y absoluta lealtad es a ella y al cumplimiento de sus deseos. Este anexo, conocido en términos legales como codicilo, fue redactado, firmado y atestiguado ante notario hace 6 meses. Es legalmente vinculante y de hecho anula cualquier disposición anterior que lo contradiga. Ahora, si me permite, procederé a leerlo». Su firmeza fue como un muro de acero contra el que la histeria de mi tía se estrelló y se hizo añicos. Al ver que su madre había sido derrotada en el terreno legal, Mateo giró su furia hacia mí. Su rostro estaba rojo, sus ojos inyectados en sangre. Señalándome con un dedo tembloroso a través de la mesa, su voz goteaba veneno. «Esto es obra tuya», me acusó. «Tú la manipulaste, la envenenaste contra su propia familia. Siempre has sido una pequeña víbora oportunista, esperando tu momento para atacar. La abuela estaba vieja y confundida, y tú te aprovechaste de ella. La acusación tan vil y tan predecible me golpeó, pero ya no tenía el poder de herirme. Era el último recurso de un matón, que ha perdido todo el poder, y solo le queda la violencia verbal. El niño que me empujaba en el patio de recreo y el hombre que me humillaba en la mesa del comedor eran la misma persona. Soy incapaz de aceptar que el mundo no giraba a su alrededor. Por primera vez en mi vida le sostuve la mirada. No aparté los ojos. No me encogí. Dejé que viera mi rostro sereno y sin una sola lágrima. Mi silencio ya no era el de una víctima asustada. Era el silencio de alguien que sabe que la verdad está de su lado y que no necesita gastar palabras para defenderse. En mis ojos, él no encontró el miedo que esperaba, sino una calma que lo desarmó. Pude ver la confusión parpadeando en su rostro antes de que la ira la cubriera de nuevo. En ese instante, supe que había ganado algo mucho más importante que una herencia. Había recuperado mi poder. La llave en mi bolsillo se sentía como una espada, y la carta de mi abuela sobre la mesa era mi escudo. Ya no era la huérfana indefensa, era la nieta de Elena Rivera, y estaba a punto de reclamar mi lugar. El señor Thompson, ignorando por completo el infantil arrebato de Mateo, se ajustó las gafas y levantó la primera hoja.
La habitación quedó en un silencio sepulcral, roto solo por la respiración agitada de mi tía. «Comienzo la lectura», anunció. Su voz llenó el espacio mientras leía las primeras palabras, escritas desde el corazón de mi abuela. «Para mi querida Sofía, mi lucerito». Al oír mi nombre, pronunciado con el apodo que solo ella usaba, sentí que una ola de calor me recorría el cuerpo. Era su voz, su amor, llegando a mí desde más allá de la muerte para defenderme, para protegerme, para contar mi verdad. Las lágrimas que me había negado a derramar por el dolor ahora amenazaban con brotar por la gratitud y el amor abrumador que sentía. Era la primera vez que mi nombre se pronunciaba en esa sala con afecto. La carta no era un documento legal frío, sino una confesión, un testamento de amor. Mi abuela describía, con un detalle doloroso y hermoso, por qué había tomado esa decisión. He pasado los últimos años observando en silencio. Leía el abogado con voz solemne, viendo cómo el dinero y la expectativa de una herencia pueden corromper el corazón. He visto la amabilidad fingida que se desvanecía en cuanto yo daba la espalda. He oído los susurros crueles y he visto las miradas de desdén dirigidas a la niña que acogí en mi casa y en mi corazón. La niña que, sin tener ninguna obligación, fue la única que se sentó a mi lado durante las largas noches de enfermedad, la única que me escuchó de verdad, la única que me dio amor sin pedir nada a cambio. Cada frase era una flecha directa al corazón de mi tía y mis primos. Mientras el abogado leía, yo observaba sus rostros. La incredulidad de Isabela se había transformado en una palidez cerosa, como si toda la sangre hubiera abandonado su cara. Mateo estaba paralizado, con la boca ligeramente abierta, su anterior furia reemplazada por un shock absoluto. Carlos, por primera vez, parecía genuinamente avergonzado, incapaz de mirar a nadie a los ojos. Estaban siendo juzgados, no por un tribunal, sino por la mujer a la que decían amar, y su sentencia estaba siendo leída en voz alta para que todos la escucharan. El señor Thompson hizo una pausa, miró por encima de sus gafas a los tres y luego continuó con la frase que lo cambiaría todo para siempre. La sangre no hace a la familia, la hace la lealtad y el amor incondicional. Y por eso, he decidido que mi verdadero legado, el fruto de toda una vida de trabajo y sacrificio, debe ir a la única persona que demostró ser mi verdadera familia. El silencio que siguió a esa última frase fue absoluto, denso, como si el aire mismo se hubiera solidificado. Todos los ojos, incluidos los míos, estaban fijos en el señor Thompson, esperando que pronunciara el nombre que sellaría nuestro destino. Pude ver el pulso martillando en el cuello de mi tía Isabela. Mateo contenía la respiración, su pecho inmóvil, su rostro una máscara pálida de tensión. Por un instante, el mundo entero pareció reducirse a esa sala, a esa mesa, a la voz de un hombre a punto de leer la última línea de un guión escrito por mi abuela. Sentí mi propio corazón latir con una fuerza casi dolorosa contra mis costillas. Era el final de una historia y el comienzo de otra, y todo dependía de la siguiente palabra. El abogado levantó la vista del papel, me miró directamente y por primera vez vi un destello de calidez en sus ojos. Debe ir a la única persona que demostró ser mi verdadera familia. Repitió lentamente, dando peso a cada sílaba. A mi nieta del corazón, Sofía. Y entonces procedió a leer los detalles que desmantelaron su mundo y construyeron el mío. A Sofía le lego la totalidad de mi rancho de 1,200 acres en el condado de Brazoria. Le lego mi apartamento en Miami Beach, con vista al mar. Y le lego el 70% de la totalidad de mis acciones, bonos y activos líquidos. Las cifras, los lugares, los porcentajes, cada uno fue un golpe de martillo sobre el yunque de su codicia. No era una herencia simbólica, era una fortuna, era el legado completo, el imperio que Mateo había soñado dirigir, la seguridad que Isabela había anhelado toda su vida. Todo, para mí. El silencio se rompió, no con un suspiro, sino con el sonido ahogado de la incredulidad. Isabela fue la primera en explotar. Se puso de pie de un salto. La silla de cuero se estrelló contra la pared detrás de ella. Su rostro, antes pálido, estaba ahora manchado de un rojo furioso. «¿Qué?», gritó, su voz un chillido agudo y desgarrado que parecía rasgar el aire. «Eso es imposible».
Mi madre no haría eso. Es una falsificación. Su mirada se clavó en mí, llena de un odio tan puro y concentrado que me hizo retroceder instintivamente. Tú, siseó apuntándome con un dedo tembloroso. Tú la manipulaste, pequeña ladrona. Siempre lo supe. Le robaste el afecto de su madre, y ahora le has robado su herencia. Su acusación era tan desesperada, tan desprovista de lógica, que sonaba casi demencial. Era el rugido de una reina destronada, culpando al mundo entero de su propia caída. Mateo, recuperándose del shock inicial, se unió al ataque de su madre, aunque su estrategia fue diferente. Su rostro estaba lívido, pero su voz intentaba mantener un barniz de racionalidad legal. «Esto no se va a quedar así», declaró mirando fijamente al señor Thompson. «Vamos a impugnar este supuesto codicilo. Es evidente que mi abuela no estaba en su sano juicio cuando lo firmó. Estaba vieja, enferma y vulnerable. Esta mujer se aprovechó de su estado. Se giró hacia mí, sus ojos llenos de desprecio. Disfrútalo mientras puedas, Sofía, porque mis abogados van a destrozar este papelucho en la corte. No verás ni un solo centavo de ese dinero». Su amenaza, que antes me habría aterrorizado, ahora sonaba hueca, el ladrido impotente de un perro que ha perdido su mordida. El señor Thompson, sin embargo, permaneció completamente sereno. Dejó la carta sobre la mesa y se quitó las gafas, limpiándolas lentamente con un pañuelo. El gesto era deliberado, una demostración de calma que contrastaba violentamente con la histeria de mi tía. Cuando volvió a hablar, su voz era tranquila pero cortante como el filo de un bisturí. «Señora Vargas, Mateo», dijo, dirigiéndose a ambos. Previendo esta exacta reacción, su madre, la señora Rivera, tomó precauciones extraordinarias. Hizo una pausa dramática. Este codicilo fue firmado en mi presencia, ante 2 testigos imparciales y un notario público. Además, a petición mía esa misma mañana, la señora Rivera se sometió a una completa evaluación de competencia mental por parte de un psiquiatra forense. Tengo el informe aquí. Fue declarada en pleno uso de sus facultades mentales. Su decisión es legal, es vinculante, y permítanme ser muy claro, es absolutamente irrevocable. Luego, como si eso no fuera suficiente, el abogado volvió a tomar la carta de mi abuela. De hecho, hay un último párrafo que creo que deberían escuchar. Su mirada se posó de nuevo en el papel, y para que no quede la más mínima duda de mi intención y del amor que siento por Sofía, he dejado una prueba final. En mi caja de seguridad en el First National Bank hay una pequeña caja de madera de sándalo. La única llave que puede abrirla se la entregué a mi Sofía hace muchos años, como símbolo de una promesa entre nosotras. Al escuchar esas palabras, mi mano, casi por voluntad propia, se metió en el bolsillo de mi vestido. Mis dedos se cerraron alrededor del frío metal de la llave. La llave no era solo un amuleto, era la prueba final. El amor demostrado con hechos. Con un movimiento que sentí increíblemente lento y pesado, saqué la llave de mi bolsillo. No dije una palabra. No necesitaba hacerlo. Simplemente abrí la mano y la coloqué en el centro de la mesa de caoba. El pequeño objeto de bronce, con su diseño ornamental, aterrizó con un clic metálico que resonó en la habitación como el cierre de una puerta. Brillaba bajo las luces de la oficina, un artefacto de amor en medio de un campo de batalla de codicia. Los 3 la miraron como si fuera un escorpión. Isabela retrocedió un paso. Mateo abrió la boca pero no emitió ningún sonido, y Carlos, por primera vez, me miró a mí, no a la llave, con una expresión de asombro absoluto. La llave era el testimonio silencioso de mi abuela, una conexión que ellos nunca habían tenido y que ahora no podían negar. El señor Thompson asintió levemente, como si esperara mi gesto. «Dentro de Dizzy, esa caja», continuó leyendo la carta, «Sofía encontrará los títulos de propiedad originales y notariados del rancho transferidos a su nombre, junto con una última carta personal para ella. Es mi forma de asegurarme de que mi legado esté protegido por la única mano en la que confío». El abogado bajó el papel y me miró. «La llave, Sofía, es la confirmación final para el banco. Sin ella nadie puede acceder a esos documentos». El plan de mi abuela era perfecto. A prueba de abogados, a prueba de codicia, a prueba de todo. Había construido una fortaleza legal y emocional a mi alrededor,
y me había dado la única llave para entrar. La carta de mi abuela concluía con las disposiciones para ellos, y eran tan calculadas como el resto de su plan. A mi hija Isabela le dejo la casa de River Oaks, que sé que siempre ha codiciado más como un trofeo que como un hogar, que le sirva de recordatorio de que las paredes no guardan el calor si el corazón está frío. A mis nietos, Mateo y Carlos, les dejo el 30% restante de mis activos líquidos, a dividirse en partes iguales. Es suficiente para que nunca les falte nada, pero no tanto como para que olviden el valor del trabajo y la dignidad. Les daba exactamente lo que el primer testamento prometía, pero ahora se sentía como un premio de consolación, unas migajas de la mesa principal. Les daba lo que querían, pero les quitaba el poder que creían merecer. La derrota final se instaló en sus rostros. Isabela se derrumbó en la silla que había tirado, su cuerpo flácido, su mirada perdida en la nada. El fuego se había extinguido, dejando solo cenizas. Mateo se quedó de pie, inmóvil, con los puños apretados a los costados, pero la lucha había desaparecido de sus ojos. Estaba vencido no por la ley, sino por la astucia de su propia abuela. Carlos simplemente bajó la cabeza, mirando sus manos sobre la mesa, como si sintiera el peso de años de crueldad y complicidad. La unidad que habían mostrado al entrar en esa oficina se había desintegrado. Ya no eran una familia celebrando una victoria. Eran tres individuos aislados, náufragos en el mar de su propia avaricia. El silencio que llenó la habitación ya no era tenso. Era el silencio pesado y vacío de la derrota. Me levanté lentamente, sintiendo cómo cada músculo de mi cuerpo se liberaba de la tensión que había cargado durante años. La niña asustada que se sentaba en el extremo de la mesa había desaparecido. En su lugar, había una mujer que acababa de recibir la validación más profunda y poderosa imaginable. Los miré a los tres, uno por uno, sin odio, sin rencor, solo con una inmensa y liberadora distancia. Ya no tenían poder sobre mí. Sus palabras ya no podían herirme, sus miradas ya no podían disminuirme. Mi voz cuando hablé era la mía por fin, tranquila, firme y clara. Tenían razón en una cosa, dije, y sus cabezas se levantaron de golpe, sorprendidos de oírme hablar. El testamento es para la familia de verdad. Hice una pausa, dejando que mis palabras, sus propias palabras, resonaran entre nosotros. Y la abuela dejó muy claro quién era su verdadera familia. Tomé la llave de bronce de la mesa, su peso familiar y reconfortante en mi palma, y me di la vuelta para marcharme, dejando atrás el pasado y caminando hacia el futuro que mi abuela había construido para mí. Al salir de esa oficina, el aire acondicionado del rascacielos me pareció aún más frío, pero ya no me afectaba. Caminé por el largo pasillo de mármol, mis pasos resonando con una seguridad que nunca antes había sentido. No miré hacia atrás. Sabía que se habían quedado allí, rotos y furiosos, en las ruinas de sus propias expectativas. En el ascensor, mientras descendía los 40 pisos en un silencio metálico, me miré en el espejo. La misma cara, el mismo vestido negro, pero los ojos eran diferentes. Había una calma en ellos, una fuerza que no reconocía. Cuando las puertas se abrieron y el calor húmedo de Houston me golpeó en la cara, respiré hondo por primera vez en mucho tiempo. No era solo aire lo que entraba en mis pulmones, era libertad. La ciudad con su ruido y su caos nunca me había parecido tan hermosa, tan llena de promesas. Era el primer día del resto de mi vida, una vida que ahora me pertenecía por completo. Al día siguiente, me reuní de nuevo con el señor Thompson, pero esta vez fue diferente. Estábamos solos en su oficina, y el ambiente ya no era de confrontación, sino de colaboración. Me explicó los siguientes pasos con paciencia y amabilidad. Juntos fuimos al banco, a una bóveda privada que olía a papel viejo y a dinero. Usé la pequeña llave de bronce para abrir la caja de seguridad de mi abuela. El mecanismo giró con un suave clic, un sonido de finalidad. Dentro, sobre un lecho de terciopelo rojo, estaban los documentos que el abogado había mencionado, los títulos de propiedad del rancho y del apartamento, junto con una gruesa pila de certificados de acciones. Y debajo de todo, había una última carta sellada con el mismo lacre rojo. Sostener esos papeles en mis manos fue un momento surrealista. Eran la prueba tangible, innegable de que el amor de mi abuela no había sido un sueño.
Era real y tenía el poder de cambiar el mundo. Esa noche, en la soledad de mi cuarto en la casa que pronto dejaría, abrí la última carta. La caligrafía de mi abuela era tan familiar que casi pude oír su voz leyéndomela. No hablaba de dinero ni de propiedades. Hablaba de valentía. Mi lucerito, comenzaba. Te dejo estas cosas no para que te escondas detrás de ellas, sino para que construyas sobre ellas. Te doy alas, no una jaula. Sé valiente, sé amable, pero sobre todo sé tú misma. Lloré mucho la noche que te di la llave, porque sabía que un día tendrías que usarla, y eso significaría que yo ya no estaría allí para protegerte. Pero ahora sé que no necesitas mi protección. Tienes tu propia fuerza. Vuela alto, mi amor. Tu verdadera herencia no está en estos papeles, sino en tu corazón. Lloré, pero esta vez no fueron lágrimas de dolor ni de humillación. Fueron lágrimas de gratitud, de amor y de una profunda y sanadora liberación. Mi primer viaje al rancho como su dueña fue una experiencia casi religiosa. Conduje las 2 horas hacia el sur, hacia el condado de Brazoria, sintiendo cómo el hormigón de Houston daba paso a los campos abiertos y los robles cubiertos de musgo. La vieja casa de campo, que siempre había visto desde la distancia, ahora se sentía como un hogar. Caminé por los pastizales, el viento soplando a través de la hierba alta, el sol calentando mi piel. Era un lugar de paz, un santuario. Recordé a Mateo hablando de modernizarlo, de construir un complejo de lujo. Pero yo veía otra cosa. Veía un lugar para sanar, un lugar para echar raíces, un lugar para honrar la memoria de mi abuela, no con grandiosidad, sino con vida. Me senté en el porche delantero, viendo el atardecer pintar el cielo de naranja y púrpura, y supe con una certeza absoluta que había llegado a casa. Una semana después, recibí la llamada que sabía que llegaría. Era Isabela. Su voz, despojada de toda su arrogancia, sonaba extrañamente pequeña y hueca. No hubo gritos ni amenazas, solo un intento torpe y patético de manipulación. «Sofía, querida», empezó con una dulzura empalagosa que me revolvió el estómago. «He estado pensando, quizás fuimos un poco duros contigo. Eres familia, después de todo. Mateo está muy arrepentido. Podríamos manejar el rancho juntas como una familia». La escuché en silencio, sin interrumpir. Cuando terminó solo había silencio. «No, tía Isabela», le dije, mi voz tranquila pero inquebrantable. «Tú misma lo dejaste muy claro. No somos familia. Te deseo lo mejor con la casa. Por favor, no vuelvas a llamarme». Y antes de que pudiera responder, colgué. Fue el último clavo en el ataúd de mi pasado. De Mateo solo supe a través del señor Thompson. Fiel a su palabra, intentó impugnar el codicilo, gastando una parte considerable de su herencia en abogados que le dijeron lo que ya sabía, que no tenía ninguna posibilidad. Su amargura, me contaron, lo estaba consumiendo. Se había alejado de todos, atrapado en una espiral de ira y resentimiento. Carlos, por otro lado, me sorprendió. Un mes después de la lectura del testamento, recibí un breve mensaje de texto de un número desconocido. «Sofía, soy Carlos. Solo quería decir, lo siento por todo. Tenías razón». No respondí, pero guardé el mensaje. No significaba un perdón ni una reconciliación, pero era un pequeño punto de luz en la oscuridad, el reconocimiento de que quizás, solo quizás, él podría encontrar un camino diferente al de su hermano. El cierre con él fue silencioso pero definitivo. Los meses siguientes fueron un torbellino de actividad. Contraté a un asesor financiero, un hombre amable que me ayudó a entender la magnitud de lo que había heredado y a crear un plan para gestionarlo de forma responsable. Vendí el apartamento de Miami. Era hermoso, pero no era para mí. El dinero lo invertí en la restauración del rancho. Lo más importante fue que me mudé. Dejé la casa de River Oaks sin una pizca de nostalgia. Isabela podía quedarse con sus paredes frías y sus recuerdos vacíos. Alquilé un pequeño apartamento en la ciudad, un lugar que era solo mío, decorado a mi gusto, lleno de luz y de plantas. Por primera vez en mi vida, sentí la alegría simple y profunda de cerrar la puerta de mi propio hogar, un espacio donde nadie podía hacerme sentir que no pertenecía. Mi vida ahora está en el rancho. He pasado el último año supervisando su restauración, no para convertirlo en un palacio, sino para devolverle la vida que tenía
cuando mi abuela hablaba de él. He contratado a gente local, he aprendido sobre la tierra, sobre el ganado. He encontrado un propósito en cuidar su legado. He convertido la vieja casa de campo en mi hogar, llenando sus habitaciones con risas, con amigos y con el olor de las galletas recién horneadas, usando la misma receta que ella me enseñó. No he olvidado el pasado, pero ya no. Me define. Las cicatrices están ahí, pero son un recordatorio de la batalla que gané, no del dolor que sufrí. La llave de bronce ahora cuelga de un clavo junto a la puerta principal, no como un amuleto, sino como un recordatorio de que el amor verdadero siempre encuentra la manera de abrir las puertas correctas. A veces, al final del día, me siento en el porche y observo cómo el sol se esconde tras los árboles. Igual que lo hice el primer día, ya no me siento huérfana. He descubierto que la familia no es algo en lo que naces, sino algo que construyes. La construyes con amor, con lealtad y con la valentía de ser quien eres. Mi tía y mis primos me arrebataron una versión de la familia, pero mi abuela me dio las herramientas para construir la mía propia. Y aquí, en la quietud de esta tierra que ahora es mi hogar, rodeada por el legado de su amor, finalmente he encontrado la paz, he encontrado mi lugar, y sé con cada fibra de mi ser que soy, y siempre fui, familia de verdad. Al final de todo, cuando el polvo se asentó y el ruido de la batalla se desvaneció, me quedó una verdad tan simple como profunda. La familia no es la sangre que compartes, sino el amor que defiendes. Durante años, busqué mi reflejo en los ojos de personas que se negaban a verme. Mendigué un lugar en una mesa que nunca fue puesta para mí, creyendo que su aceptación era el premio que validaría mi existencia. Pero la humillación más grande de mi vida me enseñó la lección más importante. El amor verdadero no necesita ser anunciado en un testamento, porque ya ha sido entregado en cada gesto, en cada palabra de aliento, en cada sacrificio silencioso. La verdadera herencia que mi abuela me dejó no fue la tierra ni el dinero, sino la certeza de que yo ya era amada, completa y digna, mucho antes de que se abriera aquel sobre rojo. Si estás pasando por algo similar, si sientes que tu valor está siendo constantemente cuestionado por las personas que deberían afirmarlo, escúchame bien. Tu valía no es una opinión que otros puedan debatir. No está sujeta a votación. Mi tía y mis primos intentaron definirme por lo que ellos creían que me faltaba, la sangre correcta. Pero mi abuela me definió por lo que yo tenía de sobra, un corazón leal. La verdadera pregunta no es si eres suficiente para ellos, sino si ellos son suficientes para ti. La respuesta, la mayoría de las veces, es un rotundo no. Deja de buscar agua en pozos secos. Tu valor no reside en la aprobación de los demás, sino en la verdad de quién eres cuando nadie está mirando. En la bondad que ofreces sin esperar nada a cambio. La justicia, aprendí ese día, no siempre llega con el estruendo de un trueno. A veces se desliza silenciosamente, en la caligrafía de una carta, en el clic de una vieja llave, en un plan trazado con amor y una paciencia infinita. Mi familia creía en la justicia del poder, la que se grita y se impone, pero mi abuela creía en la justicia del corazón, la que se construye con hechos y se revela en el momento perfecto. Su acto final no fue una venganza, fue una corrección, fue poner las cosas en su lugar, realinear el universo moral de nuestra familia, para que el amor, y no la codicia, tuviera la última palabra. La justicia más satisfactoria no es ver caer a tus enemigos, sino darte cuenta de que nunca tuvieron el poder de destruirte en primer lugar. Al final, ¿qué es un legado? ¿Es un número en una cuenta bancaria? ¿Son acres de tierra? Para mi tía y mis primos sí, pero para mí el rancho no es un premio, es una responsabilidad. Es la oportunidad de cultivar la misma bondad y generosidad que mi abuela sembró en mí. El verdadero legado que nos dejan las personas que amamos no es lo que podemos poseer, sino en quién nos convertimos gracias a ellas. Mi abuela me dejó la fuerza para valerme por mí misma, la sabiduría para reconocer el amor verdadero y el coraje para alejarme de todo lo que no lo es. Ese es el tipo de riqueza que nadie puede arrebatarte, el tipo de herencia que se multiplica cada vez que la compartes con el mundo. Mucha gente me pregunta si los perdoné, y la verdad es que la pregunta ya no tiene sentido para mí.
El perdón implica que todavía ocupan un lugar en tu mente, que todavía tienen algún tipo de poder sobre tus emociones. Yo elegí algo más liberador, la indiferencia. Dejé de dedicarles mi energía, mi dolor, mis pensamientos. Su historia continuó por un camino de amargura y disputas, pero la mía tomó una dirección completamente nueva. La victoria final sobre aquellos que te han herido no es hacerles pagar, es llegar a un punto en el que su existencia ya no afecta tu paz. Es construir una vida tan plena y feliz que simplemente no hay espacio en ella para el veneno del pasado. Mi historia tuvo un giro inesperado, un sobre rojo que lo cambió todo. Pero quiero que sepas que no necesitas un testamento dramático para reclamar tu propia vida. Tu punto de inflexión puede ser una decisión, un límite que finalmente pones, una conversación que te niegas a tener una vez más. Puede ser el momento en que decides, de una vez por todas, creer en tu propio valor por encima de las voces que intentan derribarte. La verdadera familia es la que te elige, la que te apoya, la que te ve y te celebra. Y si no la encuentras en la casa donde naciste, sal y constrúyela tú mismo. Te mereces un lugar donde pertenecer, un lugar donde tu corazón pueda, por fin, sentirse en casa. Si esta historia ha resonado contigo, si alguna vez te has sentido como un extraño en tu propia familia, quiero que sepas que no estás solo. Estas experiencias nos conectan de una manera que pocas cosas pueden. Suscríbete a este canal, porque aquí no contamos cuentos de hadas. Compartimos las verdades que nos hacen más fuertes. Y antes de irte, déjame una pregunta en los comentarios. ¿Cuál es la lección más importante que has aprendido sobre lo que significa la familia de verdad? Leamos nuestras historias, aprendamos unos de otros y recordemos que a veces la familia más fuerte es la que elegimos construir para nosotros mismos.